Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Eterna PDH. Una pregunta directa para comenzar este bloque y esta conversación. El trabajo de la PDH en su conjunto, ¿presenta un sesgo, María Alejandra? ¿Ha presentado un sesgo como lo has visto en la forma como actúa, no específicamente este PDH, sino la Procuraduría de los Derechos Humanos? Creo que cuando se habla del trabajo que efectúa la Procuraduría de los Derechos Humanos se tiende a especular mucho acerca de que se ejerce una labor bastante ideologizada, pero esto no responde necesariamente a la ideología de los últimos procuradores, creería yo, sino que a la defensa de que la defensa de los derechos humanos universalmente está vista como una cuestión un tanto más inclinada, digamos, hacia la ideología de izquierda moderada, que lo que procura en última instancia, digamos, es favorecer a todos los ciudadanos, y en esa intención de ayudar a todos los ciudadanos se van perdiendo, digamos, algunas virtudes de la libertad o la independencia con la que los procuradores podían actuar, y creo que eso es lo que confunde mucho a la ciudadanía. En mi opinión particular, los últimos procuradores que hemos podido ver al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tal vez específicamente el procurador actual, no han efectuado en realidad una labor que tenga mucho que ver con una ideología, ni tampoco creo que han efectuado algún trabajo que nos dé muestra que hay un esfuerzo evidente por tratar de ideologizar la institución, sino es que la defensa de los derechos humanos tiende a generar mucha incertidumbre entre la ciudadanía y no se dejan muchos temas claros acerca de qué tan representativa llega a ser y a cuántos ciudadanos está representando al fin, que creo que ese es el verdadero dilema. Javier, ¿hay sesgo en la defensa de los derechos humanos? Yo creo que el problema principal para el PDH que viene es eso que no han podido hacer los anteriores, y es transmitir el mensaje de cuál es la naturaleza de un procurador de derechos humanos. Un procurador de derechos humanos a la larga es la primera línea de defensa que se establece, una procuraduría en sí, es la primera línea que se establece de defensa al ciudadano ante los abusos del Estado. Y ahí entonces, digamos, nosotros venimos de una sociedad que tiene muchas taras autoritarias. Entonces viene gente, por ejemplo, que te dice que solo defiende mareros o está para defender a los delincuentes, porque ven, por ejemplo, que salen en el auxilio de la parte del Estado donde rebasa y reprime a la gente. Y no, son velar por el debido proceso, que en algún momento todos debemos estar interesados en eso, porque en algún momento todos podemos ser sujetos de un proceso legal en este país. Ahora, entonces, Javier, hay que reconocer que en algún punto sí, muchas personas que ingresan y que trabajan en la Procuraduría de los Derechos Humanos han tenido algún pasado de trabajo en colectivos y organizaciones ligadas a grupos de izquierda. Eso es una realidad, ahí está. No sé si eso se ha transmitido al trabajo de toda la institución, y que por eso hay una imagen de que la PDH tiene una carga ideológica de izquierda. La preocupación realmente de la defensa, digamos, ante los abusos del Estado incluso es un principio liberal. O sea, ese eje que nosotros tenemos aquí corrido a la izquierda y a la derecha es porque realmente somos un país que ha tendido a lo conservador y ha tendido a ese espectro. O sea, si nos damos cuenta, el ejercicio electoral, las personas que salen electas, estamos tirados a la derecha, venimos de una guerra civil y por eso está ese sesgo y ese estigma. Pero realmente el principio de que un Estado no abuse de ti, o sea, que incluso la mayoría no se pase sobre los derechos de la minoría, es un principio bastante liberal. Y lo liberal realmente en el espectro ese clásico de izquierda a derecha es un principio de derecha. Ahí es donde tenemos que tener ojo de no caer en esas trampas precisamente y en esos falsos debates, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado ya? Estamos en la recta final, agosto, serán los últimos ya días del actual magistrado de conciencia. ¿Es eso una asignatura pendiente, el hecho de poder transmitir ese mensaje de que el tema de los derechos humanos es una cuestión más allá del espectro ideológico? ¿Qué otras asignaturas pendientes deja Jorge de León? Creo que la principal es precisamente lo que mencionaba Javier, ir generando esa cultura de los derechos humanos y tratar de aclarar que este es un beneficio con el cual no solo cuentan las personas que poseen cierta ideología, es decir, los derechos humanos son para todos los ciudadanos. Totalmente. Y aplican, y creo que una idea que generalmente se vende es, mire, los derechos humanos en este país únicamente defienden a los delincuentes, y eso es algo que el siguiente procurador tiene un verdadero reto al tratar de ir aclarando más cuál es la labor que está ejerciendo en pro de la ciudadanía para toda la sociedad guatemalteca, es decir, tiene que aclararse desde la Procuraduría de los Derechos Humanos
cuál es la labor que el procurador ejerce, a quienes defiende, que digamos en un caso tal vez un poco más idealista, pero que así debería ocurrir en la realidad, tenemos que confiar y que creer que los derechos humanos se aplican para todos y son universales en realidad, y creo que ese es el trabajo que la Procuraduría durante la última década, y tal vez yéndonos un poco más allá de la última década y todo lo que se desencadenó, terminado el conflicto armado interno en Guatemala, no se ha logrado aclarar cuál es la labor que esta organización está llevando a cabo y a qué ciudadanos puede beneficiar con la labor que lleva a cabo también. Es decir, los ciudadanos ignoran mucho de lo que el procurador hace, lo conocen muy poco y en las pocas ocasiones que el procurador es visible, lo ven defendiendo quizás a algunas situaciones indefendibles. En ese tema, muchas veces la polémica es cuándo acciona la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuándo debe de interponer algunos recursos, cuándo se debe pronunciar, y es cuando pasa este dilema de, ¿lo está haciendo solo en estos casos? ¿Lo está haciendo solo cuando se mencionan ciertos discursos? ¿Y qué pasa con el resto de violaciones de derechos humanos que debería denunciar? También es un poco la capacidad que tiene la PDH. ¿Está la PDH capacitada para responder a todas las inquietudes, a responder a todas estas violaciones de derechos humanos? ¿O está haciendo una priorización que muchas veces está enmarcada en algunos principios o pensamientos ideológicos de los integrantes que puedan estar en ese momento trabajando en la Procuraduría? Es muy buena la pregunta, pero volvemos, digamos, a desmitificar y a aprender realmente qué es un procurador de derechos humanos. Y, o sea, dentro de las atribuciones que tiene la defensa, y eso lo constriñe, primero es un magistrado de conciencia. O sea, no tiene ni poder de investigación, ni tiene un poder, digamos, punitivo, ni de persecución. En este caso, es primero la defensa del ciudadano ante el abuso del Estado. Y precisamente el abuso, o sea, el que es consenso general es que el único que viola derechos humanos es el Estado. Hay otras teorías que dicen que agentes de poder, etcétera, ¿verdad? Pero eso sí ya lo podríamos meter, tal vez ya son cargas ideológicas en el derecho, ¿verdad? Gente que empuja un poco más la barrera de qué es un procurador de derechos humanos. Pero si nos vamos a la esencia, es ante la defensa de los abusos del Estado y es un magistrado de conciencia, que emite sanciones de conciencia, y eso ya lo limita su campo de acción mucho, ¿verdad? Y lo vemos en un ejemplo claro como el caso de Hogar Seguro. Ahí podemos ver claramente cuál era la tarea del PDH, ¿verdad? Y eso se va a tener que ver en las investigaciones que salgan del caso este. Precisamente vemos la responsabilidad de él y ahora hay una persecución hacia el PDH porque no hizo lo suficiente, pero ahí creo que ese caso va a ser bueno para que veamos cuáles son los límites realmente que tiene su mandato. Y conocer los límites es importante porque las inquietudes que incluso nos envían por redes sociales es ¿por qué la PDH no defiende a las víctimas? Pareciese que solo está preocupado del debido proceso del victimario, que está bien, es su trabajo, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con todo el espectro de ese lado al que pareciera la PDH no le pone tanto énfasis como a la revisión y a la fiscalización del debido proceso de estas personas que están siendo señaladas de algún delito? Habría tal vez que medir con datos un poco más exactos si esto ocurre así en la realidad, porque mi impresión, y a pesar de que yo muchas veces he tendido a especular también acerca de que probablemente los derechos humanos en Guatemala únicamente son un beneficio para algunos ciudadanos, creo que sí existe mucha especulación al respecto de la tarea que realiza el Procurador de los Derechos Humanos y muchísima desinformación, que creo que ahí es donde está la clave principalmente. Hay mucha desinformación acerca de cuáles son los casos que el Procurador atiende y probablemente esto no tenga que ver únicamente con una estrategia de comunicación por parte de la Procuraduría, sino con la capacidad que tiene digamos, de atender efectivamente los casos de todos los ciudadanos la Procuraduría, y que definitivamente si vamos a buscar los registros vamos a encontrarnos que la Procuraduría atiende distintos casos y no únicamente los casos de los delincuentes, pero ahí hay que evaluar también un poco la estrategia de comunicación y cómo en última instancia la defensa de criminales termina siendo un tema muchísimo más atractivo para quien consume este tipo de información que la defensa de un ciudadano común y corriente. Sin embargo, esto sí pone una alerta clara y una barrera bastante alta que debe derribarse por parte del nuevo procurador
acerca de cómo no solo debe informarse a la ciudadanía, sino cómo debe demostrarse también que el trabajo se está haciendo en pro de todos los ciudadanos guatemaltecos y no exclusivamente de una minoría. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, regresamos para analizar los escenarios en el Congreso de la República. ¿Qué candidato tendrá el favor de los señores diputados? De eso hablaremos al regreso. SF Terna PDH.